Los días pueden sentirse eternos, pero los años pasan demasiado rápido. Ese bebé que hoy no te deja dormir o terminar el almuerzo, como comenta mi querida amiga Susana en este episodio, pronto se convertirá en un hombre o una mujer independiente que ya no necesitará de mamá de la forma en que lo hace hoy. Y en medio del cansancio, las tareas y tantas otras responsabilidades, podemos olvidar algo esencial. Nuestros hijos no necesitan una mamá perfecta, sino una mamá que reconoce su debilidad, dispuesta a depender de Cristo, un día a la vez. En este episodio volvemos a conversar sobre todo aquello que experimentamos en torno a nuestro trabajo como madres, cansancio, frustración, culpa, pero también sobre la gracia de Dios que nos sostiene, especialmente en esos días en que sentimos que no lo estamos haciendo tan bien. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Hola. Bienvenida a Mamá de Palabra. Nos ha quedado corto el tiempo en la primera entrevista que tuvimos. Sí. Ahora vamos a seguir hablando de la importancia del trabajo de la mujer para su hogar, sea dentro o fuera de él, ¿verdad? Y venía a mi mente que en mayo yo recuerdo que cuando hacía un video justamente para el podcast, en donde, no sé si viste ese video, donde yo le pido a diferentes mamás que den... ¿Verdad? sus Sí, me acuerdo. comentarios respecto de esta pregunta. Si pudiese retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarían como mamá? Quizás que llamó mucho mi atención. Bueno, no salieron todos los videos que grabé para ese episodio, pero yo creo que 8 de 10 mujeres me decían estar más presente con mis hijos, ¿no? Jugar más con ellos. Y yo creo que eso es algo que a las mamás que ahora estamos criando hijos debieran llamar nuestra atención. Muchas de ellas fueron mamás que o por fuerza mayor o voluntariamente habían decidido trabajar fuera de casa. Y la mayoría de ellas me dijo, si yo pudiese retroceder en el tiempo, estaría más presente con mis hijos, jugaría más con ellos. Mira qué poquito jugamos a veces con los chicos, ¿no? Cuando mi hijo era chiquito, yo me acuerdo de ese tema de jugar. Yo todavía no había estudiado psicología. Sin embargo, siempre me ha interesado la psicología. Entonces, yo cuando estuve embarazada leía, ¿no? La importancia del juego. También el tema de etapas de desarrollo. Hay un momento a partir de los 3 años en que viene el juego simbólico. Es algo que muchas mamás no saben. Mira, aprovecho para comentarles. El juego simbólico, cuando el niño empieza a jugar, yo era el policía y tú querías robar y yo te perseguía. Eso es hermoso, el juego simbólico. Hay muchos niños que van al nido y no saben jugar un juego simbólico. Entonces, ojo mamás con eso. Que hacía la tiendita y tú venías y me comprabas, etc. Entonces, yo jugaba bastante con mi hijo y me acuerdo que yo misma inventaba juegos que de alguna manera me puedan gustar un poquito, para siquiera motivarme a jugar con mi hijo, porque bueno, siendo hombrecito, yo a veces decía, ay, ¿cómo no sería mujercita para, aunque sea una Barbie, no sé, algo que nunca tuve de niña siquiera, pero no, era full carritos y dinosaurios y no sé qué. Entonces, por un lado agradezco que el Señor me daba ese entusiasmo ya de jugar, pero también por otro lado, decirles a las hermanas qué importante verdaderamente es manejar muy bien nuestra energía, nuestro tiempo, porque cada vez que pienso en las dificultades de criar a los peques y me pienso a mí misma cuando he tenido a mis hijos así chiquitos, siempre recuerdo el cansancio. Y siento que lo primero que dirían las mamás que se lamentan de no haber pasado el tiempo suficiente, de no haber jugado lo suficiente, es que estaba cansada, estaba muy cansada. Incluso para pasar tiempo con el esposo. Mira, hablando ya de temas cuando tienes tu esposo, la intimidad con el esposo, ¿cuántas veces nos decimos, ay, estoy muy cansada? Y creo que eso es como la constante, ¿no? Entonces, quizá podríamos pensar, ¿cómo puedo manejar un poco mi cansancio? Debemos canalizar muy bien nuestra energía, pedírsela al Señor. Me acuerdo cuando tenía a mis hijos chiquitos, algunas hermanas de la iglesia que también estaban criando hijos pequeños me decían, esa segunda ola de energía. ¿Y a qué se referían? De cuando de alguna forma el Señor, después del mediodía, tipo 3, 4 de la tarde, te daba como un subidón de energía nueva.
Y de verdad, confiemos que el Señor renueve nuestras fuerzas, pues, ¿no? Jorgito Chun dice que es el cortisol. Ah, sí, hoy día escuché el podcast con Jorge Chu y decía, ¿no? Ese cortisol que de alguna manera te despierta. 8 de la mañana, decía, y después de almorzar estás cansado. Ajá. El Señor nos ha diseñado. Ay, increíble. Me encanta. Y también cuando pensamos en ser ama de casa o nuestro trabajo, ya sea afuera o dentro de la casa, que ya en la primera parte hemos hablado de que al final el Señor te llama a donde te tenga que llamar. O sea, no es un pecado trabajar afuera de tu casa. No idealicemos que como soy cristiana tengo que ser ama de casa. Ah, ¿tienes empleada? Yo lo he hecho. Ah, ¿tiene empleada? Para mí que no ha leído Proverbios 31, para mí que no ha leído Tito 2. Sí. Está mal eso, está mal. Pero a ver, sí. Pero sí quisiera decir ahí, Su, que yo te he contado que sigo varios podcasts sobre maternidad que son seculares, no son cristianos, porque me gusta un poco ver como cuáles son las ideas que le están vendiendo ahora a las mamás jóvenes, ¿no? De esta generación. Y yo encuentro mucho que, claro, en medio de una cultura hedonista que pone el ser humano en el centro, que privilegia siempre el tema del placer y la autosatisfacción, entonces hay una corriente ahora o un tipo de maternidad bien chévere, ¿no? Donde todo el mundo hace mi trabajo por mí y la maternidad es como una especie de carta de menú donde yo elijo con qué me quedo y qué no. Hace poco yo escuchaba a una mamá influencer muy conocida aquí en nuestro país, que de manera muy orgullosa decía que había contratado a alguien, tenía un hijito bebé de meses nada más, y había contratado a alguien para que se despierte todas las madrugadas a darle la leche a ese bebé, porque ella estaba muy cansada, ¿no? Entonces, yo creo que también ahora hay toda una corriente de pensamiento que nos empuja a eso, ¿no? Primero eres tú, segundo eres tú, y con este tema de que si tú no estás bien, autocuidado. Exacto, autocuidado. Va a estar bien, y entonces estamos viviendo una maternidad libre de sacrificio, ¿no? Ay, no, la maternidad no tiene por qué ser autosacrificial. Claro que es. Todo el tiempo. Claro que es. Y es más, si vamos a las escrituras, el Señor habla de negarnos a nosotros mismos y poner todos los días nuestra cruz. Y eso aplica para cada área de nuestra vida. ¿Por qué la maternidad tendría que ser diferente? ¿No? Así es. Ahora, también tú puedes amar tu labor de ama de casa. O sea, de verdad, puedes amar su labor de ama de casa. Y hablando del tiempo, yo apunté por acá que Elizabeth Elliot dijo, siempre hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. ¿No? Siempre hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Otro punto importante en cuanto a lo que hablas es que el trabajo que Dios nos ha dado es bueno. Todo lo que el Señor pone delante de ti para hacer, ¿no? Que lo hagas de todo corazón. Entonces, debes darte por completo, y no estoy hablando solamente a tu labor de mamá, pero tú tienes que tener la certeza de que toda cosa que signifique trabajo para ti, es el Señor que te lo está dando. Así es. El Señor pone delante de ti, acordémonos en Efesios 2, cuando habla de esas buenas obras. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya. Así es. Creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que el Señor nos da esas buenas obras. Ni siquiera las tienes que buscar. O sea, ya nos creó para buenas obras, ya Él las preparó de antemano. Entonces, que sepas que tus hijos son una de esas buenas obras. Ahora, como tú bien dices, no hay un mundo hedonista donde nada tiene que ser difícil, donde yo soy primero. También hay que tener cuidado. Espero que las mamás cristianas no caigamos en esa mentira, pero a veces sentimos que el hijo viene para darnos, para completarnos. Yo tenía una alumna que era una gerenta de un banco, muy excelente ella, una mujer súper inteligente, una gran trabajadora, ¿no? Y recuerdo que ella decía, tengo todo, pero me falta ser madre. Entonces, al analizar su forma de hablar, es como check, 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 ¿no? ¿Qué cosas debo lograr en esta vida? Debo lograr estudiar, tener una maestría, tener un doctorado, viajar por el mundo, lograr esto, ser madre, y sigue la lista. Entonces, es como que ser mamá viene a completar la construcción del yo. Sí. Entonces, el hijo es un accesorio para el yo. El hijo es parte de lo que yo soy como ser humano, parte de mi identidad. Y a veces es contenido, ¿no?
Soy la mamá, mamá influencer, no sé, lo que sea. Sí. Entonces mis hijos son parte también de mi contenido, parte de mi emprendimiento. Sí, como una meta lograda. Una Una meta. meta que logré. Como dices tú, como una especie de checklist, donde yo tuve varios rubros y uno más de ellos fue tener un hijo, ¿no? Exacto, por eso que me acuerdo este curso que llevé de crianza bíblica, la lección número 1 era, tus hijos son personas. Todos como, ok, nos dábamos un poco de risa cuando decíamos, hermana, disculpe, no me parece que vamos a aprender demasiado, pero luego te quedabas con el ojo cuadrado cuando decías, oye, es que de verdad no me he enterado que mi hijo es una persona. Y por eso estoy tan frustrada, porque no es como, ¿cuánto yo me he frustrado con mi hijo, uno de mis 2 hijos? Porque no es como yo. Sí. ¿Pero por qué reacciona así? ¿Pero por qué no puede ver las cosas como yo las estoy viendo? Claramente yo tengo la perspectiva correcta. Entonces te frustras al ver que tus hijos no son como lo que tú esperabas. Y de alguna manera el éxito de tu hijo es tu éxito y el fracaso de tu hijo es tu fracaso. Entonces hay que tener cuidado porque también el pecado de tu hijo es un pecado contra ti, no contra Dios. Y debes ser cuidadosa, porque el pecado de tu hijo es un pecado contra Dios primero, no contra ti, por si acaso. Exacto. Entonces, si nosotros queremos corregir al hijo, hagámoslo con una mentalidad correcta. Mi hijo está pecando contra Dios. Sí. Debo educarlo, debo hacer que mi hijo, con paciencia, con misericordia y dándole el tiempo necesario, debo lograr que mi hijo glorifique a Dios y que honre a Dios. Sí. Pero a Por eso veces nos es como, sentimos a veces tan me honra a mí, heridas, ¿no? A mí. Exacto. Por eso a veces nos sentimos tan heridas por su pecado. No ha pecado contra mí, no es un tema personal. No me ha honrado. Exacto. Viene nuestro orgullo. Y nos frustra porque además se interrumpen mis planes, se interrumpen mis propósitos. Y sí, efectivamente, es interesante. Así como en ese episodio que grabé con mi esposo, hablábamos de cómo la perspectiva con la que entramos en el matrimonio condiciona mucho nuestro matrimonio. Yo creo que pasa lo mismo con la maternidad. Esas ideas preconcebidas en las que hemos entrado en la maternidad, ¿para qué es la maternidad? ¿Para qué son los hijos? Es bien importante examinarlo. Para nuestras amigas que nos escuchan que todavía son solteras, es un buen punto para orar y discernir qué ideas tienes tú preconcebidas en la maternidad. Y al final, ¿para qué es la maternidad? ¿Qué significa? Dios dijo que multiplicaos, ¿no? Sí. Dijo, sean fructíferos, multiplíquense. Entonces, no todas las mujeres cristianas casadas van a tener hijos. Algunas mujeres no podrán tener hijos, algunas no van a tener esa posibilidad o simplemente el Señor no las llama a ser casadas, no las llama a ser mamá. Entonces, ser mamá es un llamado y los hijos son del Señor, para el Señor. Es así como el Señor extiende su reino. Así es. ¿Cuántas personas nacen en un hogar cristiano? Eso ya es una bendición inmensa. Si tú eres creyente, quizá tu esposo no lo es, pero tú sí. Entonces ya es un hogar cristiano. Sí, ¿No? totalmente. Tu hogar ya es un hogar cristiano donde tienes un campo evangelístico prácticamente, un campo misionero, ¿no? Sí. Donde estás evangelizando constantemente a tus hijos y esa es una labor excelente. Sí. No solamente pensamos, obviamente, en Timoteo, ¿no? Que tuvo a su Loida y a... Ay, me encanta. ¿verdad? Amo eso, La sí. influencia de esas mujeres en su vida es increíble y su papá no era creyente. Pero ¿sabes qué pienso en ti, Susana? En mí, ¿por qué? Porque como tú has compartido en el episodio anterior, tu esposo todavía no es creyente, mi Eric, todavía. mi amado Eric. Oren por mi Eric. Así es. Pero, ¿sabes? Tu influencia es tan clara en tus hijos. Es alucinante. Tu influencia en tu hogar. La importancia de la palabra de Dios en tu hogar. Y eres tú. Gracias, el amiga. Señor está usando. Es increíble tu testimonio. Me animas bastante, pero a veces desanima un poco pensar algunas cosas. Como decía en el capítulo anterior, que siempre quería ser ama de casa y nunca lo he sido. Entonces a veces sentía, no, porque mis hijos no van a recibir lo que deben recibir de la mamá. Pero el Señor siempre me ha tenido trabajando afuera. Sí. Y al final, el Señor sabe por qué. Debemos tener contentamiento y debemos hacer de corazón las cosas, ¿no? Ahorita estoy recordando también en Efesios, me parece que es 5, cuando dice aprovechando el tiempo porque los días son malos. Entonces, mira qué importante es
saber que el Señor te da el trabajo, que Él decide. Tú puedes sacar fruto de ese trabajo, donde sea que el Señor te pone, porque te puso en una oficina, te puso en la mina, te puso en un consultorio o te puso en tu casa, es valioso sí o sí, y tú puedes sacar provecho, sacar fruto. ¿Cómo puedo sacar provecho y fruto de lo que sea que el Señor me está dando ahorita? ¿No? Tu hijo es un súper entrador, extrovertido, o tu hijo más bien es tímido, como es mi caso, mi Guille, tan hermoso, y he aprendido a apreciar mucho eso. De verdad que el Señor me ha ayudado mucho a apreciar, a no frustrarme con él. ¿Sabes qué también, Katia? A no pensar en mi reputación. Porque cuando mi hijo no ha saludado, es como, ¿cómo se atreve a dejarme mal a mí? Exacto. Disculpa, yo soy la hermana Susana. Exacto. ¿Y qué van a decir? ¡Qué vergüenza! No, hermana, arrepintámonos de eso. Por eso te digo, tus hijos son personas. Así es, sí, no son una extensión nuestra. Exacto. Todo el tiempo yo creo que estamos luchando con eso. No te pasa solo a ti, nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Bien has dicho como que nos dejan mal, has dicho bien, si no saludó, o si son más chiquitos y hice un berrinche, no sé, en el cumpleaños, en la reunión familiar, lo que fuese, y, ay, no, me deja mal, y nos ofuscamos por eso, no por su pecado en sí, sino porque, ay, me está dejando a mí mal como mamá. Exacto. ¿No? Sí. Y hermanas, de verdad, todas hemos estado ahí. Sí. Todas hemos estado ahí avergonzadas porque el hijo nos hace quedar mal, porque ¿qué hice mal? Mira, ¿cuántas mamás vienen a mi consultorio y dicen, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Ya no hay vuelta atrás. Susana, ya no va a mejorar, ¿no? Cuando son adolescentes o son chicos grandes o tienen ya 18, dice, ya no va a mejorar, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Y es como, te sientes un poco mal por la situación, pero también es necesario que todas entendamos que hay cosas que de verdad no nos pertenecen a nosotras. Hay preocupaciones y cosas que de verdad tenemos que dejárselas al Señor. Pero bueno, estábamos hablando de trabajar, ¿no? Nos hemos ido por la tangente, pero vamos entonces a Proverbios 31, a la mujer de Proverbios 31. Me encanta porque en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas es una y la otra es la Biblia de las Américas, que es NBLA. Me gusta porque en Proverbios 31, 10 dice mujer hacendosa, no dice mujer virtuosa. Interesante. Y en una versión gringa, que no sé si es la King James, dice excellent wife, significa la esposa excelente. Dice esposa excelente, ¿quién la hallará? ¿Ok? En mi versión, LBLA dice mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Y en la Reina Valera dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero bueno, la idea es que es una palabra hebrea que sí se traduce como hacendosa, que tiene connotaciones de poder, dice, y se usa en contextos militares. O sea, eres la capitana, hermana. Interesante. Y dice que es una palabra que utiliza, ¿te acuerdas del libro de Ruth? Cuando vos dice, porque todos saben que eres mujer virtuosa. ¿Es el mismo Es la misma, sí. Wow. Es el mismo tema. ¿Te encanta la historia de Ruth? Sí. Amo. Sí. Amo. Bueno, quizás no sea una coincidencia que en el orden de la Biblia hebrea, el libro de Ruth va justo después del libro de Proverbios, en lo que dice acá en mi Biblia de estudio. Entonces sí, pues es una mujer virtuosa, es una mujer hacendosa, es una mujer excelente, Sí. ¿no? Es una mujer Una excelente. mujer trabajadora. Esto siempre me animaba porque cuando yo trabajaba a tiempo completo y ya había leído todos, decía, y veía muchas hermanas en mi iglesia que eran amas de casa. Entonces yo decía, ¿será que ser una buena cristiana es ser ama de casa? ¿Ya? Sin embargo, cuando leía a la mujer virtuosa decía, ella parece que trabaja. ¿No? Sí. Puede ser, pero dice que ella compra un campo, lo evalúa, lo compra y ¿de dónde saca la No, es plata? una emprendedora increíble. Es una emprendedora. Pero ojo, la mamá del rey Lemuel Ajá. le está enseñando al rey Lemuel cómo debe ser la mujer que escoja. O sea, le está hablando de una mujer ideal. Sí. No está diciendo Sonia, María, Sí, Josefa. Sí, sí, Ah, sí. Sí, de acuerdo, sí. esa mujer no duerme, hermana. Esa mujer no duerme, se levanta de noche hasta para darle de comer a sus sirvientes. Sí, oye, tiene empleadas, es un aseo. Pero
es un mujerón. Sí. No, y hasta tiene puche, ¿no? Pero bien, o sea, Tiene que fuertes sus brazos. lo que nos da son principios que debiéramos aspirar, ¿verdad? Cultivar. Me encanta. Y efectivamente es una mujer muy piadosa, es una mujer muy esforzada. Esforzada. Mira, yo creo que básicamente es una mujer que trabaja de Sí. todas maneras. Sí. Ella dice que se va lejos, ¿no? Sí. Para conseguir lo que necesita su hogar. Sí. Dice que, porque dice que trae su alimento de lejos, ese es versículo 14. Sí. Como tú dijiste, se levanta de noche para dar alimento a su casa, eso es versículo 15. Eso de que compra un campo, evalúa y compra y con sus ganancias planta una viña para colmo. ¡Ah! Sí. Es agrónoma la mujer. Dice en el versículo 16, en el 17 dice que fortalece sus brazos, que no se apaga de noche su lámpara. O sea, ella está un paso adelante. Yo siempre cuando tenía mis hijos chiquitos y andaba así a mil, yo decía, un paso adelante, porque tenías que siempre organizar lo que viene y estar provista, ¿no? Apercibida. Pero si te pones a pensar, todo lo que ella hace, digamos que proyecta al bienestar de su hogar. ¿Te diste cuenta? Sí. Entonces, sí que trabaja afuera porque para ir y evaluar el campo tienes que salir de la casa, pues. Sí. ¿No crees? Sí. Y me imagino, ¿cuánto te tomaría de tiempo, Katia, si tienes que ir a comprar un terreno ahí por Chilca? Por Pacheca. Por Pachacamac. Tenemos que salir temprano, Sí, claro. ¿verdad? ¿Y a qué hora llegarás a tu casa? Tipo 5, así. Me imagino que habrás dejado el almuerzo listo, qué sé yo. Y tus hijos ya los habrás dejado organizados, pero ten en cuenta que lo que estás haciendo es para tu casa. Sí. No te estás yendo, no sé, al gimnasio o al bingo con las amigas. No, pero está bien, vayan al gimnasio, Sí. chicas, vayan, por favor. Sí. Y si no puedes, haces ejercicio en casa. Ah, por supuesto, que es buenazo. Pero viste que ella vigila la marcha de su casa, Sí. ¿no? Ese es el versículo 27. La otra versión dice, ve que van bien sus negocios, me Así parece, es, así ¿no? Y no come el pan de balde. Ujú. En mi versión dice, no come el pan de la ociosidad. Ujú, ujú. O sea, ella es virtuosa, pues. Sí. Ella es diligente. Sí, sí, exacto. Ahora, los últimos versículos de ese proverbio nos dan la clave, ¿no? Porque ahí dice que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Engañosa es la gracia y Ujú. vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Sí, yo creo que ahí está el secreto. Que teme al Señor. Una mujer que es esforzada, una mujer que es diligente. Y yo diría algo más, una mujer que tiene discernimiento para ver qué es lo que el Señor está llamando a hacer en este tiempo, Exacto. ¿no? Volvemos a lo que dijimos también un poco en el primer episodio. No es lo mismo estar criando hijos, no es lo mismo si eres una mamá ahorita con un bebé en brazos, que una mujer que tiene hijos jóvenes, a lo mejor hasta adultos, ¿verdad? Donde las exigencias de la maternidad son diferentes. Entonces es eso, es discernimiento para saber qué te llama el Señor en este tiempo, para que yo creo que en la medida de lo posible no nos pase esto de mirar atrás y ver nuestra maternidad con esa culpa de no hice lo de que debía estar haciendo en ese momento, ¿no? Sí, eso Con arrepentimiento, ¿no? Ah, sí, nos autoflagelamos a veces, ¿no? Sí. Ahora, creo que normalmente el punto es, ok, ¿a qué te llama el Señor en este tiempo? Y algo más, es con qué actitud tú lo estás haciendo. Porque, por ejemplo, en este pasaje de 1 de Timoteo 2:15, si alguno de ustedes lo recuerda, Pablo hace referencia a la creación, a cómo Adán fue creado, y luego la mujer está hablando en función de ello, cómo debieran manejarse los roles dentro de la iglesia. Pablo dice, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación. No está hablando obviamente de la salvación en relación a la salvación de nuestras almas, porque No. la doctrina de la salvación No tiene nada que ver con ser mamado, ¿no? Está hablando de la salvación no por obra, sino por gracia, ¿verdad? Pero yo veía justamente un comentario del pastor MacArthur, en donde dice que a lo que se refiere en Pablo es a una enmienda en la reputación o en la imagen de la mujer que fue mancillada por haber sido la primera en ser engañada por la serpiente, digamos, a los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Y es como que, efectivamente, como el pecado entró a través del engaño de la mujer, esa mancha es quitada, o la imagen de la mujer es restaurada a través de la maternidad, dando un poco a entender justamente esa gran estima que tiene Dios en relación a la mujer como madre, ¿ok? Pero ¿dónde iba con toda esta introducción un poquito más larga de la que se quería? De que
Pablo no dice solamente se salvarán engendrando hijos, dice, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. En la versión PDT, la palabra de Dios para todos, dice, pero las mujeres se salvarán siendo madres si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación. Quiere decir que la maternidad tiene un contexto. Hay algo que Dios está buscando en principio, que es nuestra actitud. Nuevamente, ¿no? No es que la maternidad per se me santifica, ¿no? Sino que Dios está buscando nuevamente que yo, en el rol en el que Dios me está llamando, tenga la actitud correcta. Por eso habla de permanecer en fe, amor y santificación. Sí. ¿No? La actitud, nuevamente la actitud. ¿Con qué actitud yo estoy viviendo mi rol como mamá? Sí, sí, enfocarnos en ese llamado que el Señor nos da. Sí, correcto. Y volvemos también al tema de que el modelo bíblico relaciona a cualquier cosa que el Señor nos está llamando, es un modelo sacrificial. Viene en mi mente también este pasaje donde dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Yo creo que muchas cosas de las que Dios nos llama, tiene que ver también con que vivimos frustración. ¿Por qué no queremos morir a nosotras mismas? Sí. Yo me acuerdo, bueno, en ese momento aún no era creyente, pero también lo sentí siendo creyente, ¿ah? Ajá. Cuando sentía que mi bebé no me dejaba comer. ¿Entiendes? O sea, yo quería sentarme y comer. Sí. Y comer mi almuerzo de principio a fin. Pero el bebé quería estar en mis faldas. ¿Entiendes? Y me daba tanta cólera. Y decía, quiero comer. Entiendo. Y ahora, ¿estoy justificada en mi actitud? No, o sea, podemos entenderlo. Sí. Pero debes ser consciente de tu bebé necesita ahorita esa atención. Sí. Y es muy corto. Sí. Es muy corto el tiempo. ¿Sabes que ahora mi hijo llega del fútbol y come tranquilo? Ya no te pides sentarse en tus faldas. Ya no se quiere echado en mis faldas. Sí, Increíble y muy rápido sucedió. ¿Sabes qué? Ese es un punto tan importante a recordar. Es solo un periodo de tiempo. Los días son largos, pero los años Sí. son cortos. Porque esa etapa de los primeros años de infancia de nuestros hijos nos parecen en el momento eternos, ¿no? Sí. Y luego das una pestañeada y ya pasó. Wow. Ya pasó. Yo me acuerdo que en mi mente siempre estaba... Yo tenía dos eslogans. El primero era un paso adelante, que era siempre ir adelantándome a lo que viene. Por ejemplo, llevar a los chicos al fútbol, al frontón, mi hijo mayor hacía frontón. Vamos a ir a damas, porque yo iba al Ministerio de Damas y los chicos venían conmigo, pero jugaban ahí, entonces yo tenía que llevarle cositas para que estén entretenidos, qué sé yo. Entonces un paso adelante, ¿no? Qué bien, mañana toca esto, mañana esto, y siempre era un paso adelante. Ese era mi primer eslogan. Y mi segundo eslogan era salva el día. Yo siempre me decía a mí misma, salva el día. Claro, o sea, ese día hacer lo que tengo que hacer y organizar lo que tiene que estar organizado, salva el día y ya. ¿Y por qué salva el día? No porque yo sea la salvadora del día, sino porque había cosas que ya no importaban. O sea, depurar aquellas cositas que no eran necesarias. Un poco lo que dijiste tú, escoger tus batallas, ¿no? Y salvaste el día porque lo más esencial había sucedido. Y cuando llegaba mi esposo, las cosas estaban bien y los chicos estaban bañados y habían hecho lo más esencial. Y lo más importante era que teníamos caras contentas, ¿no? Teníamos esa buena actitud. Entonces, eso es muy importante. Lo que decíamos, lo primero que tiene que estar bien organizado es tu actitud. Exactamente, a eso nos referimos cuando hablamos de cuidar el corazón. Hace poco yo escuchaba a mi hijo, el del medio, llamado del grito, renegando, ¿no? En cosas que estaba haciendo que no le estaban saliendo bien, y todo era molesto, frustrado, renegando. Y él dice, hijo, no reniegues tanto, porque estás hablando en voz alta, pero tus comentarios todos son como de molestia, de desagrado, ¿no? Yo sentí en ese momento el Señor mismo diciendo, ¿Y tú te estás escuchando? Tal cual. Sí, qué horror, qué horror. Es que hay algo que yo he llegado a convencerme, no sé si es bíblico, no sé si es bíblico, aunque puede ser, a ver si lo analizan las hermanas y me dicen que el pecado que hay en tu hijo estuvo antes en ti.
Tipo que si veo a mi hijo, no sé, siendo egoísta, pienso que antes ese egoísmo estuvo en mí. No quiero decir algo así como que el pecado en mí se lo estoy pasando a mi hijo. Creo que eso no es algo bíblico como tal. Pero quizá, bueno, bíblicamente hablando, pues somos igual cortados por la misma tijera, ¿no? Sí. Yo creo que sí, en general es que el pecado está tanto en tu hijo como en ti como mamá y sale a relucir. Sí, pero claro, estoy pensando ahorita en las neuronas de espejo, ¿no? Ya. Y sí, pues algunas cosas, algunas malas conductas o malos hábitos que tienen ellos, posiblemente son reflejo de cosas que han visto en nosotras mismas, ¿no? Sí. Nosotros como padres. Es que las emociones son contagiosas, ¿ya? Antes se hablaba de neuronas espejo, luego dijeron no existen neuronas espejo, para que veas cómo es la psicología. Un update. Sí, para que veas cómo es la psicología, que primero sacan algo, luego ya no, y así. Ahorita estamos con los narcisistas, ¿no? Estamos con esa onda de los narcisistas y después ya vendrán otras cosas. ¿Qué dicen en relación a eso? ¿Los narcisistas? Sí. Todos están diagnosticando que es un narcisista, es un Todos narcisista. somos unos narcisistas. Correcto. Bueno, creo que es bíblico, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, lo que estaba diciendo es las emociones son contagiosas. Sí. Entonces, sí es verdad que tú puedes poner una buena actitud y en tu casa puede mejorar también ese ambiente familiar. Sí, qué importante es eso, ¿verdad? Que no vean una mamá siempre renegando. Ladrando. Siempre Ladrándoles a los hijos. siempre fastidiada, siempre fiesta, siempre cansada. Oye, pero sonreír no cuesta. Sí. Entonces tú puedes sonreír y yo sé que puede ser difícil, pero puedes sonreírles a tus hijos. Entonces, un buen tip es, antes de que tus hijos lleguen, puedes pensar, y esto también lo aplicas al esposo, antes de que lleguen, es bueno pasar un poquito de tiempo pensando en ellos. Pero pensando, por ejemplo, cuando nacieron, cómo fue el día que diste a luz, o, por ejemplo, no sé, si yo pensara ahorita en Guillermo, mi hijo que tiene 14 años. Cuando él era chiquitito, a él le gustaba estar en estas bolsitas que se llaman portear, ¿Sí? ¿no? Estas bolsitas así como unos canguros que salieron de moda en esas épocas. Los fulares. Fular, yo era la reina del fular, olvídate. Y mi hijo se acostumbró tanto a esa bolsita que lo podía llevar a donde sea y no te lloraba, no hacía ni un problema y así metido en la bolsita. Y era tan tierno la necesidad que él tenía de ese contacto pegadito, que me daba mucha ternura. Entonces, si yo me pongo a pensar en eso, recordar, realmente crea en mí una sensación de, ¡ay, tan lindo! Oxitocina, como dice el doctor Chung. Y de pronto llega mi hijo y estoy con mejor actitud para él. A pesar de que él llegue con mala onda del colegio porque ya le pusieron otra anotación o ya le pusieron una mala nota, yo estoy llegando a este encuentro yo misma con una mejor actitud. Sí, eso es súper importante. Yo creo que, haciendo una analogía con lo que tú dices de tu Guilla cuando era bebé, de que en la medida en que estaba así, ¿no? En ese contacto tan cercano contigo, estaba tranquilo, ¿no? Estaba satisfecho, estaba aquietado. Pues nosotras necesitamos esa misma cercanía con el Señor para poder responder bien justamente las demandas de nuestro hogar. Tú sabes que mi esposo siempre cuando me ve así ya refunfuñona o de mal humor y esto, a veces me dice, hoy día no has hecho tu devocional, ¿no? Obvio, ¿no? Sí, o sea, son las obras de la carne, ¿no? Es mi carne que va a salir a flote y yo no estoy justamente combatiendo, estando en la palabra, buscando estar así de pegada con el Señor, ¿no? Sí. Es que, francamente, es Cristo en ti, ¿no? Es Cristo en ti. Entonces, no nos podemos desanimar, ni decir que no podemos, ni decir, es que cuando el Señor me tenga en esta otra circunstancia, entonces estaré bien. Cuando mi hijo crezca, o cuando ya pueda gatear, o cuando ya duerma de corrido, ya estaré bien. O cuando por fin ya se vayan, estaré bien. No puedes nunca decir eso, porque el Señor te ha equipado todo lo que es necesario para la vida y la piedad. El Señor ya nos lo ha dado porque nos ha dado a su Hijo y nos ha dado su Espíritu. Y tenemos a Dios, Espíritu Santo, morando en nosotras. Y dice que ese Espíritu Santo produce fruto en nosotras y produce amor, paz, bondad, benignidad. Tú puedes ser bondadosa con un hijo malcriado.
Sí puedes ser bondadosa, simplemente porque Dios, Espíritu Santo, vive en ti. Sí. Y tú sí puedes aguantarte cuando quieres soltar todas tus palabras Tu hirientes, repertorio. tu repertorio, o quieres empezar a renegar, o quizá ya empezar con esas palabras de desánimo, ¿no? Tú toda la vida y no sé qué, y a veces no sé, llega un punto en que ya estás soltando ese veneno y ya sientes que no hay vuelta atrás. Sí. Pero claro que hay vuelta atrás, porque Sí. tienes dominio propio, ya lo tienes, poquito o mucho, pero de que lo tienes. Ahora, si ese dominio propio es producido por el Espíritu Santo en ti, entonces ten en cuenta que también es posible que nosotros los creyentes apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Ujú. Y es posible que entristezcamos al Espíritu Santo. Ujú. Significa que muchas veces no queremos. Entonces también hay un tema de tu voluntad, ¿no? Sí, sí. De actitud. Una por eso. voluntad que tiene que ser rendida delante del Señor. Necesitamos pedirle eso, ¿no? Al Señor. Y creo que sí, eso es clave. A mí me ayuda mucho pensar porque yo todavía estoy criando hijos, ¿no? Y Sí, la demanda del hogar, yo lo sé, mis amadas hermanas, es grande. tú estás ahí, Estoy ahí. en el campo de batalla. Así es, y en el frente, amiga. Estoy en la Sí, sí, primera sí. línea, ¿ves? En el campo todavía. Hay días muy retadores, pero el Evangelio, ¿sabes? Es un bálsamo a mi corazón. No solamente porque siento que el Señor me capacita efectivamente para sus demandas, sino porque al final del día, cuando llego a recostar mi cabeza en la almohada y hago mi recuento, y muchas veces veo mi propio pecado, y veo días en que digo, no, aquí no lo logré, aquí no lo hice bien, pero entonces tengo paz, ¿sabes? Porque luego veo a Cristo. ¡Wow! Eso es como, ¡ah! Señor, ¿puedo venir a ti? ¿Puedo confesarte mi pecado? ¿Puedo recibir tu perdón? Y saber que mañana será un nuevo día, que tus misericordias serán nuevas y por tu gracia puedo empezar nuevamente. Ay. Ayer estaba en el discipulado con una de las chicas Sí. y le decía, dime qué Dios puede ser como nuestro Dios. O sea, no hay otro Dios así. Sí. Ningún Dios que me quieras traer o vender es así. El Sí. Dios que Él mismo pagó por tu pecado, que Él mismo proveyó la solución a nuestro pecado, que Él mismo nos da su gracia y que todos los días renueva su misericordia y que por su gracia no hemos sido consumidos. Y no podemos decir, no puedo, estoy sola, mi vida se terminó. Podemos tener esa fuerza, esa fortaleza, esa gracia, porque Él es accesible. Sí. El Señor es accesible a solo una llamada, o sea, a solo una oración que ni siquiera tiene que ser una oración excelente, Ujú. porque para colmo, el Espíritu Santo y el mismo Cristo intercede por ti. Sí. Imagínate, o sea, Él proveyó absolutamente todo. Entonces, como yo le decía ayer a esta chica, dime qué Dios es mejor. O sea, dime qué es mejor que esto. Y me decía, uy, hermana, nada. O sea, no hay nada mejor que el Señor. Sí, que conocen las luchas de nuestra humanidad, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que No pueda compadecerse. Y también me encanta en Mateo cuando dice, porque el Señor sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Sí, sí. ¡Ah! Es maravilloso. ¡Qué hermoso! Alguien que estuvo en nuestros zapatos, sin pecado, no pecó, pero conoce de nuestra debilidad, conoce nuestras luchas. Y eso es, yo creo que algo como mamás que tiene que darnos mucho ánimo, ¿verdad? Mucho ánimo, porque claro que podemos, y al mismo tiempo, yo, por ejemplo, puedo ahorita mirar atrás y decir, de verdad, el Señor me ayudó. En cada día que lo hice un poquito mejor, y también en esos días que lo hice recontra mal, el Señor me ayudó, porque al final Él cuidó los corazones de mis hijos, ¿no? Sí. Y Él me sigue ayudando y me seguirá ayudando, porque mi trabajo no ha terminado. Y en verdad nunca termina, porque tus hijos tienen 60 años ya, pero tú sigues orando por ellos. Exacto. Y tu corazón sigue estando ahí. Y entonces el trabajo de mamás no termina nunca, Ujú. pero es un trabajo glorioso, porque estás devolviendo al Señor o dándole al Señor lo que Él te ha dado, como Ana.
Exacto. ¿no? Sí. Porque Ana pidió un hijo, pero ella no lo pidió para su reputación o para ganarle a la Penina, ¿no? Que dice que no tengo hijo. Pues ahí yo lo voy a tener. No pidió para eso, ella pidió para el Señor. Sí. Amo a Ana, con mis hijos siempre hablamos de Ana, y yo siempre digo que antes siempre me hacía llorar cuando dice que Ana le preparaba una túnica. Foto de boca, Ajá. sí. Y me da pena pensar eso porque digo, ¿con qué amor prepararía eso? Y así de esa manera nosotras podemos ver ese ejemplo y decir sí, con amor, ¿no? Prepararles a nuestros hijos lo que les gusta, un dulcecito o ayudarlos con la tareita, no sé. Sí. Ahora, no en balde, justamente en 1 Samuel dice que el Señor bendijo luego a Ana dándole más hijos. hijas. Sí, sí. O sea, eso es increíble. Al final fue mamá, ¿no? pero así. Sí, yo creo que esa es una lección para nosotras, ¿no? De fe, ¿no? Sí, y además que tus manos nunca van a estar vacías. Más allá de los hijos, por Cristo. Creo que ese es un punto importante y es a donde también quisiéramos un poco, a modo de conclusión, tal vez llegar en estos episodios. Que la satisfacción de nosotras como mujeres no está finalmente en la maternidad per se, ¿no? Ni en que si trabajo dentro o fuera de casa, porque la felicidad no está ahí, está en Cristo, la satisfacción está en Cristo. Y yo creo que ese es el punto clave. Si tú estás lejos de Cristo, no importa lo que estés haciendo, vas a estar frustrada y insatisfecha. ¿Verdad? Sí, sí, porque todo lo demás puede convertirse en un ídolo, trabajar, Sí, ascender en la escalera empresarial, sí. ¿no? Un doctorado más, un estudio más, y todo puede convertirse en ídolo. Y tener una segunda propiedad, ¿no? Si tienes un buen trabajo que te da buen dinero, o el ser ama de casa, ¿no? El hecho de que todos admiren tu gran trabajo de ama de casa, todo realmente se puede convertir en un ídolo. Y los ídolos tienen la particularidad de exigir de ti y no darte nada. Sí, ¿No? Un ídolo un ídolo te exige sacrificio y no te da nada, más bien te esclaviza, ¿verdad? Y te deja peor de lo que estabas. En cambio el Señor, el único Dios verdadero, Él da todo, absolutamente todo. Sí. Gracias, Su. Gracias por habernos acompañado de estos episodios. Siempre es un placer conversar contigo porque sí, me gusta tu mirada desde la psicología, desde tu experiencia profesional, pero sobre todo por tu conocimiento bíblico. Ay, amiga, gracias. Eso es el super El plus. Señor me ayude. A nuestro querido hermano Jorgito Chonde que necesitamos más médicos cristianos. Sí. Necesitamos más psicólogos cristianos, Su. Sí, ¿no? Y más psicólogos cristianos reformados. Por favor, Tú y yo cristianos tenemos un reformados. corazón reformado. Sí, por favor, hermanos. Sí. Y sí, porque, ay, Katia, tú sabes la lucha que tengo con mi profesión. Es lo que el Señor te llama a hacer. Sí. Es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y que El Señor me ha es de llamado. gran bendición ahora para su iglesia. Siempre decimos, queridos hermanos, que en algún momento están buscando consejo profesional, porque sí, efectivamente a veces creemos que hay situaciones que ameritan consejo profesional y debieran buscar un psicólogo cristiano. Pues aquí tenemos una buena hermana que está al servicio. Ay, gracias. De repente nuevamente tu número. Mi Instagram. Tu Instagram. Ya, porque en mi Instagram ahí encuentran toda la info. Terapia con Susana es mi Instagram. Así te pueden ubicar. Perfecto. Terapia con Susana. Sí. Muy bien, hermanos. Entonces esperamos que estos episodios hayan sido de bendición para ustedes. Como siempre, les animamos a compartir este contenido y que estos episodios hayan sido de ánimo para ti, sea que estés trabajando dentro de casa, sea que estés trabajando fuera, para nuevamente revisar tu corazón, cómo estás viviendo tu maternidad en esta etapa y Sí. buscar más a Cristo. Sí, la respuesta es Jesucristo. Amén. Eso es. Amén. Que el Señor la bendiga, mis queridas hermanas. Nos Gracias. vemos en un próximo episodio. Chao. Bendiciones. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.